Saludos, saludos, estimado profesor y compañero. A continuación, exposición con respecto a su proyecto de probatorio. Vamos a comenzar con la referencia histórica del derecho probatorio. En cuanto a su evolución, se pueden diferenciar en 5 etapas o fases, entre las cuales tenemos la fase étnica o primitiva, la fase religiosa, la fase legal, la fase sentimental, la fase científica. Como fase étnica o primitiva, eh, se corresponde a sociedades en formación, eh, poseyendo un sistema procesal rudimentario. No existe un sistema probatorio propiamente dicho. Esta fase, denominada por empirismo, se puede llegar a la conclusión sobre la existencia o no de ciertos hechos, procedimientos que variaban de acuerdo a cada lugar, según su aplicabilidad. Por ejemplo, en la cultura precolombina, era el Inca o el Curaca quienes administraban justicia a través de sus propios métodos. Seguimos con la fase religiosa. En la fase religiosa o mística, la voluntad de Dios era de relevante importancia, ya que la ofensa se hacía directamente contra los dioses. Y cuando se creía que se cometían faltas, se realizaban los llamados juicios de Dios. Estos consistían en castigos físicos como torturas, tales como caminar sobre brasas o hierro candente, etc. Después se aplicaban castigos de muerte, como la horca o la hoguera, con el fin de buscar la confesión por cualquier medio por parte del acusado. Fase legal. Se denomina también como la fase de la tarifa legal. Nace como consecuencia de la falta de la preparación de los jueces y como respuesta de los diversos métodos de la fase religiosa. A través de la tarifa legal, los papas eran los que daban las instrucciones detalladas sobre el proceso canónico que debían elaborar las reglas de valoración de la prueba. En este sistema, la posibilidad de que el juez llegue a una conclusión por el mismo respecto de las pruebas judiciales se redujo al mínimo, debiendo este cumplir con los mandatos legales. Tenemos la fase sentimental o de la íntima convicción moral. Se denominó fase sentimental por estar basada en la ilusoria creencia de la infalibilidad de la razón humana y del instinto natural. Se originó con la Revolución Francesa, que acogió las teorías de Montesquieu y Voltaire, que de por sí son sus dos principales precursores. Se aplicó como respuesta a la fase legal, el cual se caracterizó por hecho de basar las resoluciones judiciales en una convicción libre y no sujeta a reglas de ninguna naturaleza. Fase científica, y es la que actualmente se aplica, consiste en la parte del uso del juez en una sana crítica, que es una operación intelectual en las reglas de la lógica y las máximas experiencias. Se diferencia del sistema de íntima convicción por cuanto a la sana crítica sí está sujeta a las pautas de la operación intelectual. Algunas características con respecto a esta fase, tenemos que el juez o funcionario judicial debe tener conocimientos especializados o especialistas o especiales en el área. El juez puede apreciar la prueba libremente, se olvida totalmente de la fase de la tarifa legal. La valoración del juez se somete a principios comunes de la prueba judicial. El juez debe investigar de oficio para obtener la verdad. Punto número 2. Acepciones de la palabra prueba. La palabra prueba tiene 3 acepciones en el campo del derecho. 1. Alude a la demostración de la verdad de un hecho, de su existencia o inexistencia. Es el establecimiento por los medios legales de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento o un derecho que se reclama. 2. Se refiere a los medios de prueba, o sea, los medios de convicción considerados en el mismo. 3. Se habla de la prueba para referirse al hecho mismo de su producción o a la circunstancia de hacerla valer ante los tribunales. Punto número 3. Concepto, definición y características del derecho probatorio. Por concepto podemos decir que el derecho probatorio es un sistema de normas jurídicas que regulan el ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de las pruebas dentro de un proceso. En la definición podemos decir que se ocupa de la fijación, evaluación, práctica y examen de las pruebas en un proceso para
crear en el juez una convicción de certeza respecto a la causa que se juzga. Regula la producción, incorporación, admisión, trámite, práctica, evaluación, igual que la función de esas normas con respecto a la prueba. Características de la prueba. Toda prueba debe reunir unas características generales. Dentro de ellas se destacan histórica, sustancial, racional y subjetiva. Naturaleza jurídica de la prueba. El derecho probatorio es una disciplina del derecho procesal o adjetivo, constituido por un conjunto de premisas jurídicas, dispuestas en normas del derecho positivo, reguladoras principalmente de las formas y mecanismos para su obtención y conformación de los indicios, en la etapa de la fase procesal correspondiente, hasta alcanzar el valor esencial de convicción como prueba judicial. La naturaleza de este derecho se dirige a que sea la autoridad judicial quien se cerciore plenamente de los hechos como acto indispensable para la aplicación de la norma jurídica pertinente en las diversas áreas del ámbito jurídico, tales como el área civil, penal, administración, laboral, etc. Fuentes de la prueba. Existen dos concepciones sobre la fuente de la prueba. Según la que sostiene Cameluti y Bertrand, quienes consideran que las fuentes de las pruebas son los hechos percibidos por el juez y que reciben de deducción del hecho y que se va a probar. En cuanto a la fuente de la prueba, para deducir su significado debemos tener en cuenta tres conceptos. El concepto medio de prueba, que son aquellas formas autorizadas por la ley para poder probar los hechos, como el testimonio, la confesión judicial, la inspección judicial, etc. El concepto de objeto de prueba. Una cosa es medio de prueba y otra es el objeto de prueba. El objeto de prueba es el hecho, cosa o circunstancia que se trata de probar. Y por último tenemos el motivo, que viene a ser el argumento de prueba, que es la inferencia lógica que usará el juez para determinar cuál es la prueba válida y cuál no. Principio de legalidad de la prueba. Perdón. El principio de legalidad de la prueba consiste en que solo pueden practicarse y ser incorporadas al proceso aquellos medios de prueba cuya obtención se hayan realizado con sujeción de las reglas de la ley establecida. ¿Qué significa esto? Que la legalidad de la prueba depende de cómo se obtuvo la misma. Si esta se obtuvo de manera ilícita, pues no tendrá su peso legal ante el juez. Principios generales de la prueba judicial y limitaciones al principio de la libertad de la prueba. Los principios generales de la prueba judicial tenemos oralidad en la evacuación de la prueba, interés público de la prueba, inmediación en la apreciación de la prueba. La inmediación de la fase en juicio es imprescindible para el juez. Concentración de la prueba, contradicción de la prueba, apreciación de la prueba, legalidad de la prueba, que anteriormente la nombramos, libertad de la prueba. Este principio prueba que es aquel según el cual el proceso es admisible a todo tipo de prueba, siempre y cuando sea adquirida de manera lícita. Lealtad, probidad y veracidad de la prueba. El primer término se exige el cumplimiento de formalidades específicas establecidas en el código y por las leyes especiales. En el segundo término, el principio de licitud de la prueba exige que la prueba no haya sido obtenida mediante engaño, coacción, tortura física o psicológica, ni por medios hipnóticos, ni tampoco por efectos de fármacos, estupefacientes o brebajes enervantes de la voluntad de la persona. Limitaciones al principio de la libertad de la prueba. El principio de libertad probatoria y su limitación se encuentra previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, publicado en el año 2001, de donde claramente se desprende que las partes pueden usar o valerse de todo medio de prueba para llevar el convencimiento del juzgador sobre sus alegatos, pero la misma debe ser pertinente, útil e idónea y no estar prohibida de forma expresa por la ley. El principio de la libertad de la prueba, igualmente distinguido como principio de prueba libre, radica en la posibilidad legalmente consagrada de instaurar convicción en el proceso sobre la veracidad o falsedad de un hecho acaecido, a través de cualquier clase de medios lícitos libremente valorados por los llamados a aplicar el derecho,
sin más restricciones que las reglas de la lógica. Los límites de las pruebas en el sistema acusatorio penal son la licitud de la obtención de las fuentes, cómo se obtiene la prueba, la idoneidad y pertenencia de los medios de prueba, de quien las facilita, la utilidad de la prueba, si ésta es necesaria, y las reglas legales de prueba obligatoria y las prohibiciones de prueba. Punto número 8. Sujeto. El sujeto de prueba es la persona que introduce en el proceso el elemento o medio probatorio que sirve de forma demostrativa. Puede ser el juez o las partes, ya que todos ellos están facultados por la ley a tal efecto. Es decir, para proponer pruebas y que carece de importancia en cuanto a la elaboración de las mismas por quien haya sido introducida, pues siendo legalmente producida, cuanto interesa es que pueda demostrar y en qué grado. Órganos. Al referirse a los órganos de prueba, este nos da dos acepciones. 1. Corresponde entender por tales a las personas físicas que suministran el conocimiento de los hechos sobre lo que versa el objeto de la prueba. 2. Constituye un elemento intermediario entre dicho objeto y el juez y el dato que aporta al proceso. Puede ser haberlos conocido accidentalmente, según ocurre en los testigos o por encargo judicial, como acontece con los peritos. Objeto de la prueba. El objeto de la prueba se consigue como aquello que debe ser probado, o sea, como la materia, sustancia, cuerpo o persona sobre la que se practica una prueba. En otro sentido, desde un punto de vista procesal, es aquello sobre el cual verse el medio probatorio, o sea, el hecho que se comprueba a través del mismo. Es decir, se entiende todo hecho que precisa demostración en el proceso para construir presupuesto. Pues se puede decir que todo lo que se dice se prueba, todo lo que se manifiesta se tiene que probar. Espero haya sido de su agrado, haber llenado las expectativas. Gracias.